Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchas gracias al Señor, queridas hermanas y amigas, porque nos permite reunirnos una vez más en este espacio Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo está Lupe de Guzmán. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Qué gozo estar aquí con todas ustedes. Amén, es un gozo realmente. Hoy vamos a hablar de ese corazón, la actitud de ese corazón cuando va a la casa del Señor. ¿Cómo están mis afectos, verdad, cuando voy a la iglesia? Y yo quiero empezar leyendo, Lupe, el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lupe, y de aquí podemos destacar dos aspectos principales. Primero, que qué bueno, cuánta bendición hay cuando habitan los hermanos juntos. Y eso lo encontramos en la iglesia, nos reunimos en la iglesia, entre muchas otras cosas, también para en un mismo sentir buscar del Señor, adorarle, Amén. ¿Verdad? Amén. Y conocer más de Él. Pero también dice que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, Lupe, yo me pregunto, ¿con qué actitud nosotros vamos a la iglesia? Es una gran bendición contar con una iglesia, ¿verdad? Con una casa del Señor donde podamos reunirnos para recibir y darle también adoración. Pero ¿realmente a veces queremos verdaderamente ir? ¿Vamos de la manera adecuada? Sí, esa es una muy buena pregunta, Ru, porque en estos días he estado mirando mi corazón también, y hay momentos en los que realmente uno va a la iglesia por el compromiso, o porque tiene algo que hacer, o porque realmente ya tiene una rutina. Sí. Y como hijas del Señor que le amamos y nos gozamos y nos deleitamos en el Señor, como tú mencionaste ese salmo, realmente la presencia del Señor es lo que hace la diferencia en esa reunión de personas, esa comunión que nos identifica a los cristianos. Es importante que nosotros podamos considerar el corazón de David en este aspecto. Como David, él proclamaba en el Salmo 27 y en el versículo 4, muy conocido por todos nosotros, como él dice, ¿verdad? Dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. O sea que David amaba al Señor, amaba la presencia del Señor. Fue conocido, lo hemos conocido en las Escrituras, por esta cualidad, por esta característica que tenía David, ese anhelo por Dios. Y me preguntaba, así como tú preguntabas ahorita, que nosotros a veces leemos en las Escrituras que nos dicen: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Sí. Leemos escrituras que nos afirman que el Señor mora en medio de su pueblo. Entonces, como que a veces vamos a la iglesia, pero no vamos con una conciencia de que vamos a tener un encuentro con el Señor. Y David, yo me preguntaba, literalmente David podía decir que iba al tabernáculo porque Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba simbolizada en el tabernáculo. Pero también vemos a David en otros momentos hablar con Dios, orar con Dios, que no era en el tabernáculo. O sea que nosotras podemos decir que no es propio solamente porque era el tabernáculo que David decía esto, sino porque él amaba la presencia de Dios. Sí, Lupe, realmente
el Salmo 27 que leíste llama tanto la atención de cómo David anhelaba esto hasta el punto de decir que era lo único que quería. Pero más que, como dices tú, más que ir a una edificación, ¿verdad?, a 4 paredes, él sabía lo que iba a encontrar allí. La presencia del Señor, sabía que iba también a derramarse en ese lugar, ¿verdad? Pero no puede ser posible eso de manera individual si primero esa presencia del Señor no había estado en el corazón de David. Así es. Él lo conocía y Sí. le daba la importancia que Sí. tenía esa presencia en su vida, Sí, en su y que vida. también era derramada en el templo. En el templo, sí. Ujú. Tú sabes que todos sabemos que nosotros somos el templo Sí. del Señor. Ujú. Entonces, una cosa es la comunión personal con Dios, esa comunión que se ha abierto a través de mi salvación y esa gracia que Dios ha derramado sobre mi vida, a lo que es la comunión del cuerpo de Cristo, Sí. de la iglesia del Señor. Creo que nos hemos desenfocado un poco en cuanto vamos a la iglesia, porque es como te decía ahorita, a veces perdemos la conciencia de que nosotros vamos a la iglesia y sí hay un pastor que predica, hay alabanzas, hay oración, pero puede ser que en algún momento yo no tenga la conciencia de que yo voy al templo a encontrarme con Dios. Es con el Dios 3 veces santo. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser intencionales yendo a la iglesia. O sea, nosotros no podemos vivir como muchos creyentes que van a la iglesia si pueden o que realmente por cualquier cosa no van a la iglesia. Y es un mandato que Es nos un mandato congreguemos. del Señor. Ujú. Pero el anhelo del creyente de ir y conocer más a su Dios a través de la predicación, a través de la comunión, a través de la alabanza, es algo que debemos amar, estar ahí en ese lugar. Debemos amarlo. Y David quería estar ahí todos los días de su vida. Todos los días, no solamente el domingo o un día a la semana. Él quería quedarse ahí para siempre. Eso significa disfrutar de esa presencia del Señor cada día de su vida, cada instante, en todo momento. Así es, así es. Esta era una meta. Y Charles Spurgeon, él hablaba de que nosotros como creyentes debemos tener en nuestro corazón esta única meta, el estar con Dios y no desenfocarnos, porque es como lo que nuestra identidad nos pide. Nosotros queremos saciar muchísimas cosas queremos saciar nuestro corazón con muchísimas cosas materiales, con viajes, con cosas que nos hacen tal vez pensar que valemos más, pero no es así. O sea, lo que el creyente necesita es la presencia del Señor. Amén. Es la presencia de Dios. Es una necesidad natural de todo aquel que ha nacido de nuevo. Así es. Tú como escogida, como amada, como santa que eres, lo que necesitamos es la presencia del Señor. Necesitamos tener esa conciencia, y no perderla. Que nosotros nos congregamos es a un Dios que es 3 veces santo. Y no porque hayan pasado años y siglos, la iglesia vino como a sustituir lo del tabernáculo. Pero es una iglesia viviente. Y como tú mencionabas, no son las paredes, es la reunión de los santos. Es el estar, la iglesia reunidas, proclamando el nombre del Señor. Y realmente muchas personas se dejan distraer por cosas que realmente, pero necesitamos enfocarnos, necesitamos estar enfocados. Estar en la casa de Dios, congregarnos. Lo primero que vemos es este deseo que tenía David de estar ahí. Si ahí va a estar Dios, ahí yo quiero estar. Y si lo hemos perdido por la razón que sea, si nos hemos envuelto en cosas, si nos hemos, quizás estamos en una etapa de tibieza, ¿verdad? De frialdad, que como David lo oremos, porque él lo pedía. Él sabía que era importante y era necesario para su vida, y lo oraba al Señor también. Se la podía al único que se la podía dar, que era Jehová, que era el Señor. Él se la pedía a Él. Él oraba esto. Era un deseo de su corazón, pero él no se quedó en el deseo. Él comenzó
y dijo otra palabra, dijo, y esto buscaré. O sea, viene el accionar. Fue a la acción. Viene el accionar también. Porque lo práctico de David es que él no se quedaba solamente en lo que él expresaba con sus labios, sino que él actuaba. Sí. Entonces, dice Spurgeon que David oraba porque le pedía a Dios, el único, como dice Spurgeon, que dice que Jehová es el pozo donde acudimos a llenar nuestras cubetas vacías, la puerta a la cual llamar. Nuestros deseos y demandas a Jehová deben ser santificados, humildes y constantes, sumisos, fervientes, y de ser posible, como eran los del salmista, centrado en una sola cosa, en Dios. Amén. En Dios. David sabía que él iba a tener respuesta en Dios, de que él oraba esto y venía entonces el hacer. Lupe, y a propósito de eso que acabas de leer, respuesta en Dios, esa debe ser la principal motivación, como hemos dicho. Ir a la casa del Señor, a la iglesia, para recibir más de Dios, para amarle más, para conocerle más. Y que reflexionemos, porque muchas veces lo que nos agrada de ir a la iglesia quizás es solamente el tiempo de alabanza, y vamos enfocados en esas alabanzas, esas canciones que motivan, que vamos a ver, a compartir y lo pasamos bien, ¿verdad? O que, como tú decías, o que puede ser ya una rutina, porque estoy acostumbrada, o porque quizás mi corazón engañoso me está diciendo, estoy cumpliendo con el Señor, no dejo de ir. Sí, cada domingo estoy ahí, no, yo no fallo de ir a la iglesia. Sí. Pero cuando estoy adentro en el culto, ¿cómo está mi corazón? Así es. Se ha distraído, se ha ido, el pensamiento está volando. Estoy enfocado quizás en analizar cómo es el predicador, cómo lo hace, o qué me está diciendo el Señor a mi vida. Dios? ¿Qué he aprendido hoy de Dios? ¿Qué aprendo? Es importante que nosotros como creyentes, cada domingo que asistimos a la iglesia, recibamos algo fresco de Dios, algo que nos despierte. Sí. A continuar en nuestra búsqueda del Señor. Y es una responsabilidad, claro, de cada pastor o de cada iglesia, del tener ese alimento para esa iglesia. Pero en cuanto a mí, yo voy a buscar lo que el Señor me va a decir a mí, lo que Dios tiene para mí, qué aliento, qué dirección, qué guianza, qué me va a decir mi Señor hoy, porque Él está ahí en medio de nosotros. Amén, amén. Así es. Entonces, Lupe, qué importante recordar que es el Señor el que nos habla cuando vamos a la iglesia. Digo, estamos hablando de una iglesia de sana doctrina que está pegada a la palabra, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando nosotros recibimos ese mensaje que viene de la palabra, es el mismo Señor que nos está hablando. Entonces, debe haber esa expectativa. Así es. De lo que voy a escuchar. Sí, porque fíjate que David no solo dijo que él quería eso y que lo iba a buscar. ¿Y qué era lo que él quería? Él quería estar en la casa de Dios, pero no por estar, porque a veces estamos y es como que no estamos. A veces ni escuchamos el mensaje. A veces tú sales y le preguntas, ¿y de qué habló el pastor hoy? Y las personas no saben decirte. Él fue una palabra buena, fue algo, pero no tienen un hilo de lo que... un mensaje claro de lo que entonces recibió. Es bueno, amadas hermanas, que no te esté pasando esto a ti, sino que tú estés definida y sepa que nos congregamos cada domingo a un Dios que es santo, un Dios que quiere trabajar en nuestras vidas, un Dios que ha dado todo por nosotras y que en ese día Él tiene algo para ti. Amén. Algo que decirte, algo en que guiarte, algo que mostrarte. Y David, que él tenía ese anhelo y ese deseo tan profundo, él decía que él quería hacer. Él decía que él quería contemplar la hermosura, la perfección del Señor. Amén. Él quería contemplar la hermosura del Señor. Y a veces nosotros no tenemos un parámetro para decir, ¿por qué la hermosura del Señor? ¿Qué yo puedo verle al Señor como hermoso? No me puedo hacer imagen de Dios. Entonces, es bueno que nosotros sepamos que esa perfección de Dios, ese contemplar sus atributos,
ese poder nosotros con detalle, poder asombrarnos de la grandeza de nuestro Dios. Ahí radica la hermosura del Señor, en cada uno de sus atributos. Y fíjate que dice que la verdad de Dios es hermosa, la misericordia de Dios es hermosa. La justicia, la santidad, es hermosa, la santidad de Dios. La soberanía. Y mencionando al mismo Charles Spurgeon, él decía que esto viene como un arco iris, viene junto todos estos atributos y se manifiesta como un arco iris de belleza, de hermosura. Entonces nosotros tenemos que agudizar nuestra mente y corazón, porque hermano, este corazón y esta mente andan siempre extraviados, andan siempre desenfocados. Nuestro Señor es hermoso y contemplarlo es uno de nuestros deleites. Amén. Contemplarlo a Él. Entonces es importante que nosotras podamos retomar estas palabras que habló David y que sean en nuestras vidas algo real para nosotras, porque si no nuestro corazón divaga y no estamos quizá en lo que el Señor quiere que estemos. Puede ser que nosotras al llegar al templo a veces suceden situaciones que nos hacen enojar o nos irritan o nos desenfocan, o hay una situación en la casa que dejamos, pero ahí donde nosotros podemos tener ese tiempo que hemos apartado para estar atenta a lo que nos va a decir nuestro Dios, a lo que vamos a percibir de Él, es bueno para nuestra alma que nosotras como que depongamos y enfoquemos nuestro corazón en lo que tiene que estar enfocado. Hoy voy a la iglesia, hoy voy a ver lo que Dios tiene para mí, estoy expectante de lo que mi Señor me va a decir hoy, o me va a hablar hoy, me va a guiar, o me va a orientar, o me va a traer convicción de algo que no he estado haciendo correctamente. Dios siempre tiene algo que hacer con nuestras vidas. Amén. No se detiene la obra de Dios en nosotras, y por eso es bueno estar expectante, de seguirle conociendo. Lupe, así lo decía David, uno de los propósitos que él tenía de estar en la presencia del Señor era inquirir en su santo templo. Así es. ¿Y qué es inquirir? Es querer más, estar buscando más, autoevaluándome para descubrir aquello que el Señor quiere. ¿En qué área de mi vida el Señor quiere obrar? Y yo recibir esa palabra, ¿verdad? Sí. Y ponerla por obra, que no seamos simplemente oidores, olvidadizos, sino también hacedores. Sí. Así es, hermanita. Es necesario que nosotros con esa actitud, con esa disposición, con esa intencionalidad, nosotras podamos como poner el foco en nuestro corazón. Realmente lo que hacemos tiene un sentido. Las cosas de un creyente no se hacen porque hay que hacerla, o porque es ya un hábito, o porque no me queda de otra, o porque me lo impusieron así que tengo que ir. No, algo debe ocurrir en nuestras vidas, y es lo que nosotros tenemos que hablarle a nuestro corazón siempre. O sea, no podemos conformarnos y andar como que no sabemos en lo que estamos, sino que con esa guianza de Dios, cada domingo es nuevo. Cada domingo vamos a congregarnos, a ser ministrados por la palabra de Dios, a recibir de Él ese remanente, esa palabra que Él quiere poner en nuestros corazones para que sigamos creciendo y obrando en justicia delante de un mundo que está caído y roto y que nos arrastra cada vez más hacia la oscuridad. Entonces necesitamos estar como en guardia, porque es que no podemos deponer. Tenemos que tener la actitud de que nosotros somos una nueva creación, y esa criatura que el Señor ha hecho nueva tiene que continuar alimentándose. No hemos llegado hasta la estatura perfecta, sino que estamos en el proceso y necesitamos enfocarnos, no distraernos, y procurar que el Señor complete esa obra en nuestras vidas.
Como tú decías, Lupe, como creyentes nosotros tenemos ese compromiso, esa responsabilidad de poder hacer nuestra parte, evaluar todo conforme a todo eso que tú has dicho, para deleitarnos en el Señor, principalmente cuando vamos, bueno, en este caso, como hemos hablado, cuando vamos a la iglesia, y pedirle que Él transforme nuestra vida también y nuestra actitud, porque la verdad es que muchas veces podemos estar llegando tarde porque la iglesia se ha hecho quizás una carga, porque preferimos dormir más, porque simplemente pues porque nos acostumbramos el COVID a estar solamente por presencial, quizás sí. No, quizás todavía hay gente que está en las iglesias donde se está transmitiendo los cultos, ¿verdad? Pues la gente prefiere verlo en su casa y la verdad es que se pierde de muchísimas cosas que el Señor quiere darle presencialmente, porque estamos sentados a veces frente a un mueble, ¿verdad? Y nos paramos, buscamos, vamos a la nevera, tal cosa, la interrupción, que si la familia, que entonces, como que nosotros podamos evaluar todas esas actitudes. Así es importante, Ruth. Mira, esto parece algo trivial y sencillo. Sí. Pareciera un tema como que, no, por eso es algo que hacemos de costumbre. Cuidémonos de lo que es costumbre, cuidémonos de lo que es una rutina. Sí. Dios quiere que vivamos en novedad de vida y Dios quiere que nosotros estemos expectantes siempre de lo que Él nos quiere traer, de lo que Él nos quiere enseñar, cómo Él nos quiere guiar. Importantísimo el ejemplo que mostramos también a nuestros hijos, Ruth. Sí. Cuando vamos a la iglesia, a veces se vuelve un pleito en las casas por ir a la iglesia. Entonces necesitamos tener ese entendimiento de que nosotros vamos a congregarnos como hermanos, pero que esta reunión es una reunión santa, es una reunión donde nuestro Padre y Dios estará ahí presente. Amén. Y quiere trabajar con nosotros, seguir trabajando con nosotros. Entonces necesitamos la reverencia, la intencionalidad, el afecto. Ese afecto que David expresaba en este salmo. Él quería estar ahí, él no quería estar fuera de ese lugar. Nosotras también en nuestras congregaciones, que hay ese anhelo, ese deseo, esa pasión por nosotras estar juntas, congregadas como cuerpo, como parte de esa iglesia, que ese día va a recibir una instrucción venida del Señor y que va a afectar tu vida. Amén. Que no mengue en nosotras esa expectación de asistir a nuestra iglesia. Amén. Y como decías, nosotros como mujeres, madres, tenemos que modelar a nuestros hijos el amor por el Señor y por esa gran bendición que nos ha dado en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Porque lo que nosotros reflejemos testifica, ¿verdad?, cómo es nuestro caminar con el Señor, y nuestros hijos copian eso y le dan menos importancia también a la iglesia. Así y se paran, Lupe, en cualquier momento y se pierden parte del mensaje y nosotros a veces hasta justificamos que son niños y se pierde la reverencia que debemos tener nosotros y enseñarle a nuestros hijos que también tengan, ¿verdad?, cuando estamos en la casa del Señor. Dios. Amén. Así es. Así que, con esta reflexión nos despedimos anhelando, ¿verdad?, que realmente el Señor provoque en nuestras vidas ese anhelo. Permítanme orar. Señor, queremos primeramente darte tantas gracias, Señor, por la iglesia de Jesucristo, Señor, por ese cuerpo que tú nos has dado, donde podemos congregarnos y recibir tantas bendiciones de ti, de nuestros hermanos, Señor, donde podemos ir a adorarte, conocerte y amarte mucho más. Señor, gracias. Te pedimos que despiertes la vida de nuestras hermanas, Señor, los corazones, si están dormidos, Señor, y quizás rezagados y han descuidado el ir a la iglesia con la actitud adecuada, Señor, que tú hoy nos hables y nosotros podamos pedirte a ti, Señor, que nos animes, que podamos apreciar la importancia, el valor,
Señor, vital de estar en la presencia tuya, de buscarte, Señor, como David, deleitarnos en ti, Señor, cuando también visitamos tu casa, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que lo hagas. Amén. Amén, Señor. Hermanas y amigas, nos despedimos de este espacio por hoy, pero nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.